secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, qué placer volvernos a encontrar en este espacio dedicado particularmente a la crianza respetuosa. En un primer encuentro habíamos comentado que vamos a estar conversando de diferentes temas acerca de este concepto tan interesante y tan bueno para las relaciones interfamiliares, y por supuesto ya yo tengo aquí a quien me acompaña en cada una de las emisiones durante este verano del año 2024 en el canal educativo. Hola Rosanne, bienvenida. Un gusto, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí una vez más, como sucederá durante todos estos días. Recuerde, ella es Rosanne Castellanos, quien es doctora en Ciencias Psicológicas y además profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente, por supuesto, de la Facultad de Psicología. Además de eso, con el proyecto Crianza Respetuosa, pues nos ha abierto las puertas a que afortunadamente esto que normalmente usted puede ver en las redes, pues lo tengamos en televisión. Qué bueno que estás. Un privilegio para nosotros que el canal educativo nos haya abierto las puertas a nosotros. Y entonces vamos pasito a pasito, como Exacto. sucede en el crecimiento de nuestros Así niños mismo. y niñas. Ya explicamos qué es crianza respetuosa, por qué, cuál es el concepto, y hoy me parece que es muy importante hablar de una de las dudas más frecuentes que vienen a la mente cuando hablamos de este tipo de crianza, y por eso te propongo las normas y límites, ¿verdad? Porque hablamos de crianza respetuosa, hablamos de que los niños sean tratados como sujetos de derecho, hablamos de que respetemos sus opiniones y tal. Y entonces eso a muchas personas tiende a llevarlos por el camino de que en la crianza respetuosa no se establecen normas y límites, y es algo así como que nos imaginamos a niñas y niños haciendo lo que quieren. ¿Es así? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de crianza y la crianza tradicional específicamente en este aspecto? Así mismo, y está colocado justo como el primer tema por la importancia que tiene que no exista ninguna confusión en el abordaje de la implementación de la crianza respetuosa en relación con esto, porque sí, ciertamente, lo veníamos comentando desde el primer programa, hay personas que con la resistencia al cambio piensan que no se va a dar el proceso de normas y límites, y hay otras que intentando aplicar la crianza respetuosa no están llevando la enseñanza de normas y límites como debería ser, y desde ahí ya estamos definiendo que ambas maneras de criar, la crianza tradicional y la crianza respetuosa, tiene como un énfasis importante en la cuestión de, digamos que implementar, enseñar normas y límites, que es un proceso, como bien decía desde que presentaste el programa, va a ser a lo largo de todo este largo periodo que es la infancia y la adolescencia, y siempre va a tener, digamos que un equivalente en el momento evolutivo en el que está el niño, en sus capacidades, en sus posibilidades de aprender esas normas y límites, y que también es un proceso que es sistemático, porque obviamente no es que le digamos un día al niño esto es así, el límite es hasta acá y de acá no se puede hacer esto y sí se puede hacer lo otro, y que ya a los 3 días el niño lo domine, y eso tenemos que saberlo. Obviamente un niño de 3 años tiene menos posibilidades, un niño de 10 tiene muchísimas más, y un adolescente pues está ya en una gran capacidad de entender rápidamente las normas y los límites, siempre que lo hagamos, y ahí sí estamos entrando en crianza respetuosa, de la manera adecuada, que por ahí es por donde van a venir las diferencias. Sí hay normas y límites, eso lo digo bien enfáticamente, sí hay normas y límites en la crianza respetuosa. De hecho tiene que haberlo, porque los niños, para estar en control, para sentirse seguros, necesitan ser conducidos por el adulto, que es quien tiene la capacidad, y a veces hay empoderamientos precoz, que vamos a hablar de eso en algún programa específicamente, porque se está dando la dificultad desde muy pequeñito, sentir que respetar al niño es hacer la voluntad del niño. Un niño no puede para nada saber, sin una capacidad para eso, qué cosas, lo que se debe y lo que no se debe. Esa capacidad y ese poder está en el adulto, y vamos a enseñarles cuáles son sus derechos y cómo se implementan progresivamente, porque un niño no puede ejercitar un derecho, aunque lo tenga, pero ponerlo en ejecución de la misma manera
lo decía, a los 3 años, que a los 10, que a los 14. Y ese proceso tiene que ser guiado y conducido todo el tiempo por el adulto. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Entonces, sí hay normas y límites. Fíjese que es algo que dejamos claro desde el primer momento con nuestra especialista, y ahora vamos a aprender cómo establecerlos, qué tener en cuenta desde el respeto, por supuesto, que impone este tipo de crianza. Esa sería nuestra segunda pregunta. Exacto. ¿Qué debemos tener en cuenta para implementar las normas y límites en la crianza respetuosa? La primera diferencia con la crianza tradicional es que en la crianza tradicional las normas y los límites se ponen desde el adulto, desde una posición adultocéntrica, muchas veces pensando el adulto qué es lo que está bien para el niño, sin la capacidad de ver la vivencia del niño, desde el niño, conociendo las necesidades de desarrollo del niño. Yo no puedo normar algo que va en contra de una necesidad de desarrollo de un niño. Yo no puedo pedirle a un niño de 2 años que no corra, que no brinque, que no haga, porque es una necesidad importante del niño, y así en cada momento. Es decir, primero yo tengo que saber qué necesita un niño. Vamos a dedicarle un programa completo a cómo saber qué cosa en cada momento evolutivo requiere un niño, para que a la hora de poner normas y límites no estemos nosotros mismos pidiéndole al niño lo que el niño no puede, porque cuando le pedimos al niño lo que no puede, el niño sí o sí va a tener conductas para satisfacer esas necesidades. Las necesidades humanas se buscan gratificar, las que son importantes, a como dé lugar. Eso es en el niño y en el adulto, cuando son necesidades importantes. Entonces, eso es lo primero, que tenemos que saber qué cosa se puede y qué cosa no. Que a la hora de decir que no es desde una posición adultocéntrica, que es desde el niño, tenemos que tener en cuenta la madurez del niño en cada momento, que tienen que ser sistemáticas, que no podemos pedirle a un niño ni colocarle una norma de una manera, digamos que más alta. Eso es un error frecuente. Pedirle a un niño de 3 una conducta de más madurez. Se tienen que estar acordes a las posibilidades madurativas, que no son para yo como adulto estar cómodo. Por ejemplo, en la COVID, como había que tener los niños 24 horas en la casa, se dio un incremento muy grande de las normas, los niños agobiados porque todo era no, es decir, demasiada cantidad de normas. Los niños tienen que tener las normas precisas, los límites precisos, los que corresponden para que ellos estén bien, para fomentar su bienestar, limitarlos de lo que pueden ser riesgos o de lo que deben ser aprendizajes que tienen que estar enmarcados, encausados, pero no es para mi comodidad. Sí, muchas veces sucede eso. Yo no quiero que hagas, que corras, porque a mí me irrita, a mí, ¿qué energía tiene este niño? Bueno, son niños haciendo cosas de niños. Entonces, esa es un, digamos que, un derrotero fundamental en la crianza respetuosa, justo por ese respeto siempre a la condición de niño, a la condición de adolescente, es que tienen que ser pensadas desde ellos, fomentando su bienestar, también su desarrollo, su aprendizaje, porque de hecho la vida tiene normas y límites en todos lados, y hay que aprender que en todos lados hay que respetar normas y límites, pero desde ellos. Eso es fundamental. Y según tu experiencia, antes de cerrar este primer momento de conversación, los niños criados desde el respeto, ¿podemos decir que, valga la repetición, respetan menos las normas, los límites? ¿Cómo funciona en este caso? No. La diferencia está en que el niño criado desde el respeto se siente en una cercanía de conversar con el adulto lo que no entiende, por qué esta norma. Es decir, la gente dice, me desafía. No te desafía. Si tú le estás enseñando una relación de cercanía horizontal, el niño, digamos que sí, te cuestiona, pero en buena medida, ¿por qué esto? ¿Por qué los adultos son quienes determinan lo que hay que hacer? Te hacen preguntas de ese tipo que, si las vemos con la naturalidad de que estamos criando de ese modo, no nos tiene por qué afectar eso. Ahora, si criamos con respeto, si le conversamos al niño las normas, si se las explicamos, si el niño entiende el porqué de cada cosa, y hay que tomarse el tiempo para eso. Habíamos dicho en el primer programa que la tradicional es más cómoda, porque yo te digo, es esto, sí, porque lo digo yo que soy el adulto y punto. Aquí es más, digamos que desafiante, en el sentido de que hay que dedicarle más tiempo, más esfuerzo, también es más disfrutable, y vas a ver un resultado maravilloso, porque el niño va a colaborarte muchísimo más. Yo decía en el primer programa, cuando tratas con respeto, recibes una colaboración y un respeto. Entonces, eso también hay que desterrarlo, el mito de que el niño criado con respeto le hace menos casos a las normas y los límites. Lo que hay que hacerlo bien. Yo creo que puede suceder el contrario incluso, que el niño criado con respeto incluso respete más las normas, porque él también ha formado parte de cómo... Nos las recuerda a nosotros incluso. Cuando se las asimila bien, nos las recuerda. No dijimos que se hacía esto, que no se hacía lo otro. Es así. Muy bien. Entonces vamos a seguir aprendiendo acerca de este tema, pero te voy a proponer una pausa en nuestra conversación para disfrutar de uno de nuestros videos, y después regresamos para seguir hablando. Recuerde que hoy conversamos acerca de normas y límites en la crianza respetuosa, y recuerde que es
absoluto y rotundo. Sí hay normas y límites en la crianza respetuosa. Por ahí empezamos y después seguimos desarrollando el tema. Antes de cerrar el segundo momento, yo creo que también podemos comentar algunos de los otros temas que hemos ido preparando para este verano. Pero de momento ahí está nuestro video. ¿Te parece bien? Muy bien. Acompáñanos hasta el final. Trátame con cariño siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. A los niños hay que enseñarlos, hay que establecerles un horario. Ellos a veces se rebelan o no están de acuerdo con el criterio de uno, pero bueno, ahí debatimos. Trato de explicarle que eso no se hace porque esto puede tener tal consecuencia. Le trato de explicar el porqué de las cosas, por qué eso no, por qué aquello sí. O sea, no hacer de la vida prohibiciones, ni tampoco enseñarles a ellos que todo es libertinaje. Eso los ayuda a ellos como adultos y para ellos formar futuras familias. La violencia no es el camino educado para que los niños crezcan así. Apóyame, escúchame, Abrázame y quiéreme. Y continuamos conversando con Rosaine Castellanos, nuestra buena amiga, especialista y colaboradora fiel para poder aprender un poco más acerca de la crianza respetuosa. Rosaine, hablamos de normas y límites y por ahí vamos. A ver, ¿qué sucede cuando un niño o un adolescente transgrede las normas o límites? Me imagino que en casa se estén preguntando qué debemos hacer, porque tenemos, a mi modo de ver, dos opciones. O lo dejamos que vaya aprendiendo poco a poco, o hacemos algo, o le explicamos, ¿qué hacemos? A ver, primero, ya lo habíamos dicho, yo tengo que cerciorarme de que hay una adquisición de la norma y de los límites, porque eso es un proceso que es gradual, es un proceso que es sistemático, que depende también de la edad del niño, y yo tengo que saber que a los niños pequeños hay que dedicarle mucho tiempo para que adquieran y dominen bien las normas, que por tanto hay transgresiones que no se hace nada con ellas, que no sea seguir insistiendo en cuál es la norma y cuáles son los límites, porque depende de ese proceso de maduración. Pero cuando ya yo sé que el niño las domina, que de hecho uno le dice, ¿qué hemos hablado sobre esto? ¿Qué es lo que está establecido? ¿Cuál es la regla? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Y el niño te lo responde, que te das perfecta cuenta de que si lo domina, pues tiene que haber consecuencias aparejadas a esa transgresión, porque si no, no hay manera de aprenderlo. Es decir, eso es absolutamente humano. De hecho, todos los reglamentos que norman la vida en todas las instancias de la sociedad tienen, digamos que previstas cuáles son las faltas y qué sucede con las faltas. E incluso se establecen, digamos que escalones en cuanto a la gravedad de las faltas, leves, graves, severas, y en función de eso es la consecuencia. Igualito es en la enseñanza de normas y límites. Ya estoy diciendo, de hecho, que yo no puedo tener una consecuencia aparejada a una falta leve que sea muy grande, o un requerimiento muy leve a algo que es, por ejemplo, un niño que hurta algo en la escuela, yo no puedo decirle tranquilamente, es decir, no me refiero a tranquilamente exaltado o no, sino levemente, dejar pasar, como recuerda que no se hurtan las pertenencias. No, es decir, el niño tiene que tener bien claro que esa es una falta grave, que de hecho al que hurta se le denomina ladrón y que es robar. Es decir, hay padres que dicen, eso es muy fuerte. Bueno, hablar fuerte cuando lo llevas, es decir, el rigor no está reñido con la crianza respetuosa. El rigor en llamarle a las cosas por su nombre, en transmitir valores, enseñar. Entonces, en ese punto yo quiero ser enfática igual, porque a veces las personas piensan como que los niños son muy frágiles y que a la manera, no, los niños no son frágiles, los niños pueden entender en cada momento de su desarrollo. Obviamente, si un niño de 3 años se lleva algo del círculo, no es hurto todavía, porque ni siquiera entiende eso. Claro. Pero con 10 años, si se lo lleva, ya tiene otra connotación. Entonces, lo primero es eso, que tiene que haber una gradencia y que el niño tiene que saber. Y las consecuencias no son, los decíamos en el primer en el primer programa, recuerdas que yo te decía, hay mamás que dicen, pero lo mandé a limpiar la pared porque la ensució intencionalmente y lo hizo contento y no lloró. Y yo dije, bueno, pero no hay que llorar, no hay que hacerlo. Es decir, el niño no tiene que sufrir. Claro. La crianza tradicional nos enseñó que había que castigar y que el niño sufriera y ponerle chapitas en la rodilla. Sí, la letra con sangre. Exacto, todas esas cosas. No, la consecuencia tiene que ir aparejada a la falta. Si
escribiste las paredes sabiendo que eso no se hace, incluso teniendo un trocito de pared para ti, que es la manera en la que respetuosamente podemos seguir esas necesidades de los niños, pues entonces las tienes que limpiar. Si no copiaste la tarea de la escuela, en lugar de ir a jugar ahora, tienes que ir a casa de fulanito a copiar la tarea y hacerla. Y en función de la falta es lo que viene aparejado. No es acuéstate a dormir, no sales en un mes. Claro. Es decir, esa desproporción y esa especie de sensación de venganza y de si te hago sufrir es que estás aprendiendo, así vas a aprender. No. En eso es en lo que cambia esta cuestión. Y hemos hablado, ya que estamos hablando acerca de castigos y tal, me gustaría unir dos términos que son comunes cuando se habla de crianza: castigos y premios. Primero, para que me digas si en la crianza respetuosa se castiga o no, que ya me queda claro que sí, pero bueno, me dices más o menos cómo. Y segundo, si es bueno premiar entonces toda esa parte buena que puedan tener nuestros niños, niñas y adolescentes. Es que es una de las polémicas, igual la gente dice, en crianza respetuosa no existen los castigos y los premios, y por eso es que hay que explicar de qué se trata. Castigo, con ese concepto de que tiene que ir aparejado un sufrimiento para que se aprenda, no es crianza respetuosa. Si hablamos de consecuencias aparejadas a la transgresión, que quizás yo le sigo llamando castigo, pero sabiendo que no es hacer sufrir al niño, ni aplicar algo desproporcionado, ni para yo desahogarme emocionalmente. Por eso nosotros mejor decimos consecuencias negativas aparejadas a la transgresión de la norma, y en ese sentido es que hay que aplicarla. Sí hay que aplicarla, porque si no el niño no aprende, pero no es con esa concepción de generarle un sufrimiento para que aprenda. Y con los premios sucede que a veces los cuidadores creen que hay que premiar al niño por todo lo que hace bien, y en realidad si pensamos en que un niño desde muy pequeño se siente muy orgulloso y muy bien cuando cumple con las expectativas de los adultos, y cuando además está haciendo cosas que le hacemos notar que son buenas para él mismo, para su aprendizaje, no hay que estar dando un premio, un reconocimiento cada vez que un niño hace lo que debe hacer, porque de hecho los niños tienen deberes desde pequeñitos y eso es parte de la enseñanza que le vamos transmitiendo. Entonces, si hablamos de premios en el sentido de reconocerte, porque un niño simplemente con decirle qué bien lo hiciste, qué maravilloso lo que has logrado, ya está bien, pues sí, desde ese punto de vista eso es un incentivo y eso está bien, pero no es que haya que darle algo material, un reconocimiento muy fuerte por cumplir con lo que le toca cumplir. Obviamente, Coralia, sí, hay momentos para los reconocimientos, que claro, sí, es un gran esfuerzo, es un gran logro, es una meta vencida, todos, hay un regocijo familiar y se hacen determinados rituales de reconocimiento que todo el mundo en la vida los agradece, claro, también, pero hay que estar claro de que no hay que estar dando un incentivo a cada cosa que el niño logra. Sí, reconocer los avances, los logros, pero de una manera racional, normal, natural. Sí, no hay que exagerar ni para una cosa ni para la otra. Ya, yo voy a volver a las normas y a las consecuencias porque quiero hacerte puntualmente una pregunta que a lo mejor compartimos las personas que nos están viendo y yo. Siempre que se viola una norma, ¿es necesario aplicar estas consecuencias? ¿Debe ser así? Yo había dicho que si ya sabemos que el niño las domina, sí. Pero a veces hay algo, y sobre todo cuando tenemos buena conexión con los niños, que nos dice algo está pasando y esta transgresión me está diciendo algo, y puede ser que yo no me haya dado cuenta de que es una norma que no está bien ubicada para la edad del niño, o el niño está haciendo un llamado de atención por algo que le está pasando. Es decir, a veces yo tengo que tomar distancia y reflexionar, sobre todo cuando conocemos a nuestros niños, sabemos cómo llevan ese proceso de aprendizaje y no hay que tomarlo siempre al pie de la regla, y también hay que llevar la crianza de una manera flexible, porque la vida es muy rica y yo no tengo por qué, aunque la norma sea bañarse a las 6:30 de la tarde, si el niño está en el mejor momento del juego, que no puede hacer a las 6:45, claro, y decirle, mira, un temporizador, porque hay trucos que podemos usar, y cuando suene ya sí hay que terminar, ve, ajusta ya el cierre del juego, eso el niño lo agradece también, porque eso es respeto, y no tengo por qué llevar, digamos que de una manera tan metódica, tan rigurosa, las normas y los límites. Hay muchos momentos en los que se puede flexibilizar y no sucede nada, el niño no va a dejar de aprender
siguen sus rutinas y las cosas. Entonces hay que hacer también ese tipo de revisión. Claro, sí, porque yo pienso que también es importante que el niño aprenda que hay días especiales, momentos Exacto. especiales, o sea, otro tipo de situaciones, que la vida no es esa rutina exacta día tras día. ¿Y qué pasa, Rosanne, cuando los niños responden con llanto, con ataques así terribles que le dan a veces ante las normas, o cuando ya es un poco mayor, tal vez adolescente, y entonces simplemente se niega, de niño o de adolescente, da igual, a hacer lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos exigiendo? Ahí hay dos cosas. Y vamos a tener un programa entero dedicado a la vida emocional de los niños y de los adultos, porque es un tema también para los adultos, la cuestión de las emociones. Expresarse emocionalmente con desagrado porque hay algo que a mí no me gusta, no está mal, y tenemos que desterrar eso que nos enseñó la crianza tradicional. Si yo te estoy diciendo, ya se terminó el tiempo de parque y sé que estás muy divertida, pero ya está cayendo la noche, hay que regresar a casa, que tú te expreses con malestar ante eso, no está mal. Eso es una necesidad de expresarnos y desahogarnos emocionalmente, y hay que sacar afuera las emociones. Lo que tenemos que sacarlas de una manera productiva, que no afecta a nadie, que no. Entonces, eso es lo primero que hay que desterrar, porque hay quien dice, hace lo que le digo, pero lo hace rezongando, lo hace protestando. Bueno, nosotros también lo hacemos, claro. Pensemos, pongámonos en su misma posición para que nos demos cuenta cuando tenemos que hacer algo que no nos agrada, también usamos ese recurso de desahogarnos emocionalmente. Si ese es el problema, tenemos que aprender que el desahogo emocional, que no lleva a que el niño cumpla con lo que está previsto, eso somos nosotros quienes tenemos que aprender a lidiar con eso y no ellos. Si hubiera una posición de resistencia a hacer lo que corresponde, pues ahí habría que ver, y tiene que ver con la pregunta anterior, porque pudiera ser que algo estuviera pasando en concreto. Ahora, si fuera como una tendencia del niño, tendríamos que entonces ir más a fondo con el asunto, a ver qué está pasando con el propio proceso de normas y límites. A veces son tantas que ya ellos reaccionan a la más mínima, porque los tenemos realmente muy cargados de normas y límites. Hay momentos, y vamos también a tener un programa para hablar de las crisis del desarrollo, hay momentos en que los niños son más resistentes porque es parte de la etapa de la vida que están viviendo, como en la crisis de los 3 años, como en la crisis de la adolescencia, donde hay que tener muchísimos más recursos para la comunicación con ellos, para entenderlos, porque muchas veces detrás de la negativa hay algo, y cuando lo escuchamos, que es algo que también es un derrotero en crianza respetuosa, es escuchar a los niños y a los adolescentes, pues eso nos da pautas, es decir, nos da tips, nos da una retroalimentación de qué cosa es lo que está ocurriendo. Es decir, lo que sí no toca es imponernos por la fuerza, violentar, hay que tomar distancia, porque los adultos tenemos que aprender también con situaciones que nos pueden desbordar, tomar distancia, no en ese momento, y ver entonces qué es lo que está sucediendo. O sea que entre las cosas más importantes que podemos ir cerrando nuestro programa, lo primero que está dicho, sí hay normas y límites en la crianza respetuosa. Por ahí empezamos todo, y me parece que es muy importante además conocer a nuestros niños, Exacto. niñas, adolescentes, a nuestros hijos o los niños que tengamos cerca, de manera que podamos entonces de una forma coherente pues establecer estas normas y estos límites, y que podamos evaluar sus reacciones también de una manera coherente, que nos permita saber incluso si hay que buscar ayuda especializada en un momento determinado, porque realmente la reacción de un niño puede tener muchísimas razones y es importante que estemos atentos a eso, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, entonces así casi cerramos este programa, pero nos falta por saber algo muy importante, y es cuáles son las preguntas más frecuentes que pueden ustedes descubrir en su canal de Crianza Respetuosa. Esta es una sección que hacen nuestros profesores jóvenes, Susana y Luis Ángel, y que responde, como has explicado, Coralia, a esas dudas que con más frecuencia atendemos en nuestro canal, y que por eso estamos diseñando esa sesión, porque tenemos el proyecto que nos dice esto es lo que más se repite como preocupación, así que ahí les va esa sección. Hola, soy Susana y vengo a presentarles la sección de preguntas de Telegram. Por acá tenemos la primera. ¿Qué hacer cuando hay abuelos en la crianza que no están de acuerdo con las normas y consecuencias aparejadas a la transgresión del niño? Bueno, lo importante es entender, en primera instancia, que los abuelos vienen de generaciones diferentes a nosotros, y que por tanto, en tantas generaciones diferentes, tenemos diferentes concepciones de la vida, y entre ellas de la crianza. Por tanto, es normal que existan discrepancias en la forma en que uno u otros quieren conducirlos. También los abuelos a veces tienen esta especie de querer malcriar a los nietos, y esto en sí no tiene que ser malo
si las normas fundamentales están claras para la familia. Es muy difícil que estemos de acuerdo todos los cuidadores respecto a todas las normas y límites que queremos insertar en el niño. Sin embargo, sí deben haber reuniones familiares para que logremos estar de acuerdo en las fundamentales. Por eso tiene que haber debate, pero este debate nunca debe ser delante del niño y nunca debemos tampoco desautorizar a uno de los miembros de otro frente al niño, porque entonces no estaríamos enseñándole a respetar la autoridad y él no respetaría ni a una ni a otra autoridad. También es fundamental que entendamos que los abuelos también pueden conectar desde la forma en que los criaron a ellos o cómo ellos criaron a sus hijos para entender qué identifican que no estuvo bien o qué pudo estar mejor y en efecto intentarlo hacer mejor para su nieto. En última instancia, también debemos recordar que la responsabilidad parental recae en los padres, que son la autoridad principal del niño, pero que debe existir debate entre los demás cuidadores como los abuelos, porque existen abuelos que están muy presentes en la crianza y que pueden dar también criterios importantes para la conformación de todos los aspectos importantes de la vida del niño. Por tanto, lo fundamental es que debatamos donde lo principal es que el niño pueda tener una mejor educación y una mejor adaptación a la vida. Y después de nuestra sección y la música solo nos queda tiempo para despedirnos. Así que muchísimas gracias por estar y te espero en la próxima emisión. Muy contenta y los esperamos también a ustedes. Por supuesto, toda la familia que esté atenta con nosotros, recuerde que en las mañanas de martes y jueves del canal educativo tenemos este proyecto, así es, Crianza Respetuosa, algo que... Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Por crecer.